Ya son las 7:03 de la mañana y aquí un oyente, Gonzalo, te dice que dale, ve a subirle los impuestos a las azucareras que pagan $5 por hectárea quemada en los ingenios. Cuando hablas con ellos, me informa. Aquí los impuestos son ridículos, dice el oyente. Bueno, entonces no hagamos nada, no planteemos una reforma estructural basada en el ingreso por compañías, en lo contaminante que son las empresas, por ejemplo. Eso es un gran paso. No hablemos de eso, no hablemos de eso ya. ¿Es contaminante de qué? ¿Pero de qué cosa están hablando? Claro, pero es que vuelvo a decir, es que usted cree que, es que me parece que el discurso es tan básico, el que dan algunos oyentes, es decir, no, eso no es así, eso no sirve. Las reformas estructurales son así, y tributarias y Pero es fiscales. que no nos interesa que haya ningún tipo de reforma, punto final. Bueno, pues a ¿Cómo usted te no lo le explico? interesa, bueno, a usted no le ¿Cómo te lo interesa, explico? ¿Cómo te lo a explico? usted no le importa, pero No, no, sí, no, no, no es que no nos importa, que no nos interesa. bueno, a usted no le Hasta que interesa, un gobierno llegue en el Ejecutivo y nos diga, hemos adelgazado el Estado, hemos revisado los gastos, hemos puesto orden y disciplina en el manejo de los fondos del Estado. Hasta ese momento, aquí no hay reforma que valga. ¿Cómo te lo explico? usted ¿Cómo le votará. presenta algo al país una reforma de la que sea con 220 millones de dólares en la Asamblea? A ver, explica. Bueno, Dile a salga la con gente que pague más impuestos porque hay que darle 220 millones a la Asamblea. salga con sus antorchas, reclame aquí en este No, programa no, las pero personas es que que saben, tú, no, como buen tecnócrata, lo único que sí sabes hacer es golpear el bolsillo de la gente. no, las personas que saben han dicho, ojo, ojo, porque hay que revisar unas cositas de los impuestos Claro, hay que acá. revisar, pero no revisan cómo funciona el Estado. Bueno, Toda la ¿Cómo plata le que... justificas al país incrementarle impuestos de lo que sea y le sigue dando 220 millones de dólares a la Asamblea? ¿Te explica eso? entonces, pero a ver, yo le voy a decir algo. ¿Por qué? Es que no termino de entender. ¿Por qué el tema de la reforma tributaria y fiscal siempre hay que pensar, no, es que el bolsillo del ciudadano a pie, por Dios, Porque no hay sí, transparencia en la gestión es muy pública. básico decir eso, porque usted puede decir que la reforma tributaria fiscal impacte directamente a compañías que no paguen impuestos, por Fuera de normas que aquí, están pero ¿por establecidas. qué? Pero ¿qué contaminante? ¿De qué me vas a hablar? Tú me vas a hablar a mí, como dijo el oyente, de las azucareras o de copa o de todo esto que utilizan combustible y demás. Y dice, espérate, ahora tú me vas a castigar a mi viejo. ¿Y qué haces con la plata que te pago en los impuestos? ¿Qué tú haces Bueno, para resolver ese problema? Es que es muy cómodo sacarle la plata del bolsillo a la gente. Eso es comodísimo. bueno, Pero no le entonces dices no, a la gente que te no estás hagamos gastando nada, la plata. no hagamos nada. Quienes administran el Estado panameño no tienen cara para plantearle al país incremento de impuestos. Así es, así es. El ejemplo que dio el oyente, que realmente no capté en qué dirección va, pero es un ejemplo válido, ¿no? Las azucareras, los dos grandes ingenios y hay tres o cuatro más pequeños, contaminan, indiscutiblemente contaminan. Ajá. Entonces, y yo no te pago nada de impuestos como azucarera. Ok, sí te pago. Un real, un centavo, un dólar, lo que sea, te pago. Usted Oye, puede oye, espera, y incrementarle. entonces ahora tú me vas a castigar a mí porque yo tengo chimenea. Ok, pero dime tú qué haces con los impuestos que yo te pago como azucarera. No ¿Qué tú importa. haces con eso? A Darle ver, 220 millones de dólares a la asamblea. usted puede reclamar lo que quiera y el Estado tiene que responder sobre el manejo de los fondos recogidos por los impuestos. De eso está claro, nadie está debatiendo eso. Yo lo que sí estoy debatiendo es que aquí no podemos decir, no, es que aquí no se puede hacer nada, aquí no es Ajá. nada. Se No, puede pero a hacer, pero ver, tienes que hacer una cosa y después otra, Gonzalo. Flor, está bien, pues, quedémonos así, quedémonos así, hagamos primero una cosa y después otra. Y va a pasar lo que pasa con el Seguro Social, y va a pasar el tiempo, y no va a pasar absolutamente nada. ¿Y sabe lo que sí va a ocurrir? Que la deuda de este país va a seguir incrementando, y que el Panamá no va a recoger la plata que necesita por impuestos. Y Está bien, entonces quedémonos así. cerramos la puerta y botamos la llave. No, Queremos siendo no. pues que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo Eh, y Pero ¿por qué el discurso? Pero a ver, es la tercera vez. ¿Por qué a usted a usted, Flor, no, no, escúcheme algo. ¿En qué le afecta a usted, Flor Altamiranda, ciudadana de este país, que el gobierno diga, ¿sabes qué? A las empresas que más contaminan, porque sí contaminan, y yo quiero reducir mis emisiones de CO2 en el país, les voy a cobrar más impuestos. ¿A usted Porque en qué cuando le afecta? le cobres más impuestos, el excelente ejemplo del oyente, a las azucareras, este va a aumentar el precio del azúcar. Bueno, esa es una responsabilidad de
de la empresa. No, que de la empresa. Es que porque la empresa tiene que afectar al consumidor por los impuestos. Porque de alguna plata tiene que salir el incremento del impuesto. No, tú puedes reducir costos. Tú puedes reducir costos de otra manera. Pero ahora te vas a meter también a cómo funciona la empresa. Ah, bueno, está bien, pues. No, si te la tiras de capitalista y resulta termina siendo intervencionista. No, pero es que ustedes creen que aquí la plata sale no sé de dónde, de unos árboles. O sea, aquí viene un gnomo y nos regalan monedas de oro, ¿no? Todos los días. ¿De dónde sale la plata? Sale tanta que la usan mal. Bueno, No hay cara de gobierno alguno en este país para hablar de ningún tipo de reforma fiscal o tributaria. dígaselo a Publio cuando viene acá y nos dice que sí. No, porque Publio nada más cobra. Publio no define la estrategia financiera y económica. Fiscal, pero ¿cómo? Publio Pero por Dios. cobra. Publio es responsable de cobrar los impuestos. El MEF es el que diseña toda esta historia y el gabinete en consecuencia. Mientras aquí, porque en eso la gente panameña, que usted quiere disminuirlo, que somos ignorantes, no lo entiende y lo tiene muy claro. Mientras aquí el gobierno no explique cómo utiliza los recursos del Estado y cómo ahorra para una mejor utilización de los recursos del Estado, aquí no hay gobierno que nadie le va a aceptar ningún tipo de reforma de nada, entiéndalo. Oiga, hay un oyente que quiere dar su opinión. Buenos días. Profesor Gonzalo Flor, buenos días, rapidito. Tenía que llamar por la obscenidad que está diciendo Gonzalo, definitivamente. Él no ha dicho ninguna obscenidad. El impuesto sobre la renta, para que sepa Gonzalo, cuando tú lo divides en el año, en este país se trabajan 5 semanas y media sin ningún tipo de remuneración. Eso es esclavitud, Gonzalo. No se puede hacer eso. El impuesto sobre la renta es algo que se tiene que eliminar. Usted paga impuestos, señor. Última cosa. Y usted paga impuestos. Te digo una última cosa. La plata alcanza cuando nadie roba. Te lo dejo hasta ahí. Saludos. La plata alcanza cuando nadie roba. Eso dice que lo dijo Bukele. Lo dijo Bukele, pero eso es real. Bukele o no, lo haya dicho. Es real, eso pasa. El gran amigo de Flor, ¿no? Flor, ¿ya sabe cuánto costó la cárcel? Porque todavía no salió el numerito, ¿no? ¿Y quién la construyó? No. Ah, ok. Pero ¿qué quería? ¿Que la cárcel fuera gratis? No, pues para saber cómo fue el proceso de licitación. No hubo licitación. En El Salvador. ¿Señora? ¿No ves nada bueno en El Salvador? Pero aquí usted, bueno, tiraría fuegos artificiales, usted aquí haría un quilombo, si aquí viene el gobierno, inaugura una obra y usted no sabe te pregunto, cuánto costó. Eso es El Salvador, nosotros acá estamos. Okay. Pero te pregunto, ¿tú en El Salvador no ves nada que sirva, nada que Bukele haya hecho que sirva? Hasta el momento, no, quedarse perpetrado en el poder, cambiar las normas. A usted de verdad, usted sí le voy a decir lo siguiente, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Usted aquí en Panamá se quejaría en esos micrófonos, es que el gobierno no nos dijo porque esa empresa fue escogida a dedo. En Panamá. Eso pasó en El Salvador. O sea, a usted no le importa eso en El Salvador. En El Salvador, tenemos que estar preocupados en Panamá, por Panamá. No, bueno. Pero le tengo malas noticias. Ese señor se sigue creciendo en la región. Mucho. Le tengo muy malas noticias. Bueno, para muestra un botón, ahí está Rafael Correa que ganó el domingo. Ese señor se sigue creciendo en la región, oiga lo que le digo. Y no creo que en Panamá, ahora cuando venga el periodo electoral del otro año, va a ocurrir. Pero no me voy a sorprender que en otras latitudes cercanas sí haya candidatos que esgriman el discurso de él. Ya verá. Seguramente en Guatemala, Ya que verá. vienen elecciones. Pero le voy a decir algo, el domingo en Ecuador no se ve esos fenómenos. No, pero Ecuador está más lejito, ¿no? De verdad, esto es una onda expansiva. De verdad, lo veo venir. Desgraciadamente lo veo venir. Desgraciadamente lo veo venir. Pero bueno, los pueblos deciden. De que te invitan a El Salvador. Debe ser que te van a pagar. Que me paguen todo. Ver estar comparándonos con Nueva Zelanda, con Dinamarca, con Islandia y Japón en El Salvador. ¿Pero quién se está comparando con El Salvador? Usted lo trae a colación. Aquí trajeron a colación a El Salvador. Yo no lo traje a colación. ¿Tú fuiste el que trajiste a El Salvador a colación? No, señor. Te pregunto. El profesor se hizo loco porque él fue el que trajo a El Salvador a la mesa.
Dios mío. Yo no, pero yo sí le digo que sí, estoy tratando, hago un esfuerzo por darle seguimiento a lo que ese señor hace y dice y las repercusiones que va teniendo en sus vecinos, para empezar. Y sí me temo que ese esquema de Bukele va a ser una onda expansiva. Me temo eso. Me temo por las consecuencias que tiene como riesgo para el tema de derechos humanos y el tema de democracia. Pero por otro lado, los salvadoreños, ese no es un tema para ellos. Para los salvadoreños el tema es que ya pueden salir de sus casas. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Los derechos No, no, humanos no. de los salvadoreños honestos, de la gente decente que trabaja, Mm, se están respetando. Eso es lo que lo que el salvadoreño ve, Gonzalo. mm, mm. Olvídate de mí. Piensen en la gente en El Salvador. Mm. Muy bien. Veo venir eso. Veo venir ahí en Yo la vecindad. le recomiendo el editorial del Faro sobre ese tema de la familia y la cárcel. Gran editorial, El pero Faro, en la publicación del canal. no, del Faro, del Sí, canal. así se llama la publicación que hace el canal de Panamá. No. Eso es, digamos que es el medio alternativo más importante de El Salvador. Y dice así: la ausencia de pandillas, visible por primera vez en mucho tiempo, es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños. Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es muy alto. El precio económico. Y el precio que estaban pagando por las pandillas. A ver, voy Seguridad. para allá. Déjeme leer. El Salvador ha entregado el poder a una sola persona, que ya manipula todo el sistema y que está sujeto o no está sujeto a mecanismos de control ni rendición de cuentas. Y usted lo sabe, profesor, y no me venga a decir que no. Si en una democracia el pueblo delega a sus representantes del gobierno y les exige que rindan cuentas en sus actos, en el régimen autoritario que se vive en El Salvador, ahora es el gobernante quien decide qué hacer y qué decirnos. Por eso, las cadenas de radio y televisión. Para la mayoría de los salvadoreños, la democracia perdió valor al no ser capaz de resolver los problemas más urgentes del país. Y entre ellos, fundamentalmente, el de la inseguridad y el del terror causado por las pandillas. La democracia fue durante décadas algo, si acaso, abstracto para los sectores populares de El Salvador. Las pandillas, en cambio, eran una presencia diaria, cotidiana y aplastante. Las pandillas no nacieron por generación espontánea. Han sido la expresión más cruda y violenta de una sociedad descompuesta, corrupta, que brinda pocas oportunidades a la mayoría de la población y que está marcada por la pobreza, la desigualdad, la imposibilidad de movilización social, del acceso a servicios fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y el empleo digno. La conservación de nuestros precarios recursos naturales. Esas condiciones no han cambiado. No hay ningún plan en la agenda gubernamental para un cambio estructural en nuestra sociedad de tal envergadura que erradique las condiciones para el resurgimiento de estas macabras expresiones. Las causas que dieron origen a las pandillas permanecen allí, todas, y la represión no es la solución sostenible. El barrido de estas comunidades, profesor, ha sido ejecutado por el ejército y la fiscalía, y la policía, durante un régimen de excepción que les permitió convertirse en fiscales y jueces y detener sin orden judicial a cualquier ciudadano que les pareciese sospechoso. Las violaciones de derechos humanos son masivas y miles de inocentes permanecen injustamente detenidos en prisiones hacinadas. Decenas de muertos en detención mientras el mandatario presume una gigantesca prisión recién levantada sin licitación pública por la constructora que eligieron a dedo. En fin, ¿quién hizo la cárcel? De alguna u otra manera, eso es una parte del editorial que yo comparto del Faro sobre El Salvador. Pero El problema es que la gente piensa que el culpable de los males de América Latina es la democracia. Y es un grave error decir eso. es difícil estar en contra de ese editorial. Muy difícil estar en contra. Pero el tema es que el editorialista se le quedó un sutil detalle. Pero, ¿qué clase de detalle se le quedó por fuera? Y no es que la gente piensa que eso es por culpa de la democracia. No. Eso es por culpa de el Partido Arena, del Farabundo Martín, el FMLN, que no supieron estar a la altura y que llegaron a gobernar
con los mismos vicios y hasta peores que ellos criticaron de décadas pasadas. Los mismos vicios y peores. La corrupción, el desgreño administrativo. Y mientras todo eso ocurría, estas maras comienzan a crecer, que en buena parte llegaron de adentro hacia afuera con más fuerza, de todos estos grupos de salvadoreños que estaban allá, particularmente en California. Cuando los políticos que se alternan en el poder no pueden producirle soluciones a la gente, y más allá de no producir soluciones, lo que producen es más desencanto, más frustración, allí tienes que pagar las consecuencias de lo que se está pagando ahora. Pero si tú le preguntas a ese salvadoreño común y corriente, dice, no, pero es que yo no sé si es la democracia o no, lo que yo sí sé es que yo ahora sí puedo salir de mi casa. Eso es lo que yo sí sé hoy. Puedo salir de mi casa que antes no lo podía hacer. Bueno, aquí un oyente me dice, para cerrar el editorial, que lo terminé de leer, o sea, quedan 2 párrafos nada más. Dice lo siguiente. Termínalo. Los salvadoreños hemos renunciado a la presunción de inocencia, a la legítima defensa, a un juicio justo, a tener instancias que controlen y sancionen los abusos cometidos desde el gobierno. Renunciamos al Estado de Derecho, que supone el respeto a la ley y a la Constitución. Renunciamos a la libre expresión de ideas, a la libertad de disentir, a la separación de poderes, a la transparencia en las finanzas públicas y a los mecanismos contemplados para combatir la corrupción. Renunciamos a la alternativa en el poder y volvimos al caudillismo corrupto. La ausencia de pandillas visible en El Salvador por primera vez en mucho tiempo es el cambio fundamental, o es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadoreños. Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es altísimo. El remedio podría resultar tan nocivo como la enfermedad. Pero es que esa alternativa de poder era entre Farabundo Martí y Arena. Y fue un perfecto desastre. Por supuesto, pero... No sé qué estamos hablando. Es que el problema es, profesor, fue un perfecto desastre, pero las leyes en El Salvador así lo plantean. Ahora, lo que ocurrió fue que llegó la mayoría buquelista a la asamblea, cambian a los magistrados de la corte por esta mayoría, y los magistrados de la corte dicen, no, bueno, sí se puede reelegir el señor. Entonces, es el librito, es calcado. Gonzalo, nuevamente es que los pasos hacia el autoritarismo en El Salvador están más que claros. Más que claros. O sea, eso no debe ser un tema en discusión. Están caminando al autoritarismo a toda velocidad. Pero es un poco lo que dice el articulista. Bueno, pues los salvadoreños decidieron renunciar a eso. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de una libertad individual también, que no tenían. Y que no tenían no producto de que gobernaba Arena ni que gobernaba el Farabundo Martí, producto de unas maras que se habían tomado el país prácticamente. Les afectaba todo. Claro. O sea, no es una justificación, es tratar de entender el problema. Es tratar de entenderlo. O sea, ¿por qué pasó esto? Y claro que la democracia no es la democracia como sistema no es culpable. Los culpables son las personas que se sentaron en las sillas y que no tomaron decisiones. Y ahora aparece este sujeto poniendo orden y disciplina en el país. Y la gente aplaudiendo. ¿Qué puedes hacer frente a esa realidad? Dice que el mejor ejemplo es que de cada 10 salvadoreños, 9 aprueban la gestión de Bukele. Fin del debate. Qué bien, está muy bien, está muy bien. Eso, que ocurra eso, muy bien. Eso no significa que yo me voy a quedar callado frente a lo que estoy viendo. Con Hugo Chávez, de cada 10, 6 o 7 personas aplaudían lo que estaba haciendo Hugo Chávez. Bueno, porque al final de la historia tampoco podemos pretender que toda la población entienda el debate. No lo tiene por qué entender porque es algo muy masivo. O sea, mucha gente. La gente quiere saber, oye, ¿cómo me estás resolviendo mi día a día? Tu estado del cual yo soy parte. ¿Cómo me estás resolviendo? ¿Cómo me estás ayudando a resolver mi día a día? Muy bien. Entonces no se queje. No se queje aquí. No me lo digas a mí. No, pero es que le quieres dar lecciones a una masa de gente en donde hay de todo.
no se queje cuando hablemos de Martinelli y si Martinelli llega al poder en este país. Porque la gente que quiere votar por Martinelli, vota por eso. ¿Y Vota qué por eso puedo que usted hacer dice. yo si la gente mayoritariamente quiere Bueno, votar por Martinelli? bueno, A pesar que hay quienes le advertimos que sería la desgracia para este país que ganara las elecciones. bueno, Y si así es, y deciden qué podemos hacer. bueno, profesor, pero el hecho de que la gente decida no significa que usted no pueda expresar su idea y decir, ojo con eso, Supuesto. ojo con eso. Si así como yo, muchos otros enfrentamos a la dictadura, ¿por qué no podíamos enfrentar a este tipo nuevamente? No tengo ningún problema con eso. Pero, ¿qué haces si la mayoría de la gente sí lo decide? ¿Qué haces? Bueno, pero usted tiene que ¿Nos mandas a decir, matar? no, vale, pero ¿qué es eso? No. No. O sea, ¿qué haces si la mayoría sí lo quiere? Usted ¿Qué tiene hacen si la que, mayoría de los no. salvadoreños, a pesar de que les están advirtiendo que están caminando hacia el autoritarismo, dicen, no, pero es que eso es lo que queremos? ¿Qué haces? No puedo hacer nada. Más allá que hayan las voces diciendo, hoy, mira, cuidado, les advierto, miren esto, etcétera. Bueno, pero la gente quiere soluciones. La gente no quiere que el Estado le asfixie y que el Estado sea incompetente. La gente quiere la solución. ¿Cuáles son mis condiciones de vida? Y por eso, lamentablemente, la democracia es la que termina pagando. Que no es la culpable. No, los culpables son los que se sientan en la silla. Aquí dice un oyente que para Flor todo lo de Bukele es bueno. No, yo no creo que todo lo de Bukele sea bueno. De hecho, estoy de acuerdo De todo. con Gonzalo, es un autoritario, es verdad. Y para Pero, Gonzalo todo es malo. Hay una polarización, dice este oyente. Y yo sí creo, dice el oyente, que va a haber una corriente bukelista en la región. Todos los ciudadanos de cada país comparan sus presidentes con Bukele. Casi quisieran ser salvadoreños. Yo lo veo venir, Flor. Deseo estar equivocado, pero yo lo veo venir. Lo veo venir. Oye, aquí le han mandado al señor Gonzalo, no unos misiles, pero unos comentarios. ¿Qué es lo que le pasa a Lázaro? Pensar que los problemas financieros, económicos y sociales de Panamá los resolvería una reforma fiscal o tributaria no es más que la manifestación de una cultura económica simplista. Una reforma tributaria y fiscal sin reforma del Estado no sería más que un método confiscatorio para pagar el funcionamiento de un Estado enorme, ineficiente y corrupto. Si Gonzalo no lo sabe, Panamá tiene una marca de carbono negativa y lo puede comprobar con preguntarle a su amado Google. Así que, ¿cuál es el objeto de grabar a empresas contaminantes? Que pregunte lo que significa las azucareras para la economía y el empleo para la población de las provincias del interior de Panamá. dígale al gran oyente que acaba de mandar eso, que gran parte de América Latina, la contribución que tienen con el CO2 mundial es negativa o casi mínima. No obstante, eso no significa que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada para controlar el cambio climático. Número uno. Número dos, si ser simplista, es decir, hay que revisar cómo tributamos nosotros y hay que mejorar la recaudación, hay que cobrarle impuestos a quien no pague impuestos y hay que mejorar el sistema tributario, pues sería un simplista. Sí, mira esto que me está diciendo aquí nuestro amigo Eduardo. Es absolutamente cierto. Sí. Lo dijiste, el beneficio individual. Aquí con estos temas de inseguridad de los últimos días, dicen que en dictadura no pasaba eso. Eso es así. Eso sí me consta, haber escuchado gente diciendo soberana estupidez. ¿Y por qué soberana estupidez? Porque es no querer entender que en la época de la dictadura, quienes controlaban lo que llamamos aquí los maleantes, eran los militares. La mayor pandilla que tenía el país eran los militares y las pandillas que había en aquella época eran controladas por los militares. Bueno, le hago una pregunta. Terminó la dictadura, vino la democracia y el panorama ha cambiado 30 y tantos años después con este tema de la inseguridad, que la gente se siente agobiada. Pregúntale a los familiares de gente que haya muerto a manos de delincuentes. Preguntémosle entonces a Eduardo, que nos está escuchando, bueno, ¿el qué pondera más? Salir a la calle tranquilo, pensando que no le va a pasar absolutamente nada, pero a eso tiene que sumarle que él no puede expresar libremente lo que piensa, por ejemplo. Pero es que ¿Qué es más importante? Esa es una pregunta. Tú tienes que sentirte bien primero tú.
lamentablemente, una actitud muy individual, Ujú. para luego ir a entrar al debate de cómo estamos como un todo, como sociedad. Pero si la gente se siente mal individualmente, no pretenda que dice, bueno, yo estoy mal, pero el resto todo anda bien. No, no es así. Eso no es así, eso no es verdad. Está bien. Cuando yo siento que el Estado me aplasta, cuando yo siento que el Estado no me da seguridad, cuando yo siento que voy al seguro y no hay medicina, bueno, yo digo, ¿esto qué es? Quiero acabar con esto, quiero que alguien o algo venga y me resuelva. Esa es la triste realidad y es un comportamiento humano, y yo sé de paso. Eso no quiere ¿Lo decir, ven? eso no quiere decir Bueno. que uno advierte aquí que defiende la democracia. Vamos a recibir una llamada más. Sea breve, por favor, el oyente. Buenos días. Gracias, buen día. Mira, la frase de la plata alcanza. Cuando no se roba no es de Bukele, es de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, profesor, me parece que es un poco irresponsable de su parte decir que el proceso revolucionario eran unos pandilleros. Diga, profesor, Lo ofendieron al oyente. sí, señor, porque el profesor tiene que ser más edificante cuando habla. Él no está hablando para sí mismo, es un programa de opinión pública. Entonces, por favor, profesor. Solamente les recuerdo que al final de la dictadura le llamaban narcodictadura. Controle su odio, profesor, controle su odio. Buen día. Narcodictadura, le decían. Berry acaba de llamar para dar su opinión, de seguro, ¿no? Oye, se le olvidó que le llamaban narcodictadura. O es que Noriega no estuvo vinculado a los carteles. ¿Ah? ¿O es que los varones de la droga no venían aquí a Panamá a descansar y tenían cédula y pasaporte panameño? ¿A ciencia y paciencia de quién? Mía, de los que estábamos en oposición. No, era la dictadura, eran los militares, era la mayor pandilla que había. Ellos tenían el control, porque había un laboratorio de tema de droga ahí en Darién. ¿A ciencia y conciencia de quién? Porque los aviones despegaban y decolaban en Panamá de ellos como si nada. ¿A ciencia y conciencia de quién? No. Ese cuento es, si usted quiere defenderlos, o si usted era parte de la dictadura, lo lamento, pero si usted lo quiere defender, ese es su problema. Yo, que viví eso también como usted a lo mejor, me remito a los hechos. Yo no me remito a si yo odio o si yo quiero. Yo me remito a los hechos. Y esos son los hechos, mi querido.